Iglesia, buenos días. Hoy les damos la bienvenida a una nueva reunión. Hoy declaramos que Dios está con nosotros. Señor, y hoy te damos la bienvenida a esta reunión. Y hoy declaramos que tu presencia está con nosotros, Señor. Señor, y hoy declaramos que el temor se va fuera, Señor. Porque tu palabra dice que no debemos tener temor en ninguna situación. Y hoy soltamos nuestras cargas en ti y nos disponemos a declarar que no hay temor en ti, Señor. Porque tú eres un Dios que venció a Satanás, que venció la muerte. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a adorar a Dios y vamos a declarar, a alabarlo y a declarar que Él nos da victoria y no tenemos temor. Así que vamos a hacerlo, iglesia, y a declarar esta mañana que Él es todopoderoso. Con las palmas y a declarar que Jesús venció en la cruz y no hay temor, no hay temor. Ponte de pie y declaremos juntos esta mañana la victoria. Vamos con gozo, iglesia. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, en ti descansaré. A tu lado todo es posible. En la oscuridad tú me guiarás. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, descansaré. Dile a tu lado todo es posible. En la oscuridad tú me guiarás. Arriba, nada temeré, nada temeré, nada temeré. Si a tu lado yo estoy, nada temeré, nada temeré. Si a tu lado yo estoy. Declaramos, Señor, que en ti tenemos victoria. Dile: solo tú, Señor, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, en ti descansaré. A tu lado todo es posible. En la oscuridad tú me guiarás. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, en ti descansaré. Dile: a tu lado todo es posible. En la oscuridad tú me guiarás. Nada temeré, nada temeré, nada temeré. Si a tu lado yo estoy, nada temeré. No, no, nada temeré, nada temeré. Si a tu lado yo estoy. Levanta esas palmas. Hoy te exaltamos, Jesús. Tú venciste y nos das victoria. Vamos con las palmas, iglesia. Vamos a declararlo. Nada temeré, nada temeré, nada temeré, nada temeré.
Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey y declaremos: nada hay que temer, porque tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos y decláralo: no tengo temor, porque tú estás conmigo, Jesús. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Tú eres grande, Jesús. Tú venciste, Señor, en el madero. En esa cruz nos hiciste victoriosos, Jesús. Ese es el nombre más grande que existe, el nombre de Jesús. Vamos a declarar ese nombre juntos, iglesia. Jesús, Jesús,
el nombre más grande, Jesús, el Todopoderoso, Jesús. Declaremos juntos el nombre de Jesús. Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Santo, santo, santo Jesús, te adoro. Tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres precioso, Dios. Sí, Señor. Tú eres precioso, Dios. Tú eres santo, Dios. Maravilloso, maravilloso, Dios. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres precioso, Jesús. Vamos a adorarlo, vamos a orar y adorarlo. Tú eres bueno, Jesús. No hay nadie más grande que tú, Jesús. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres el Rey. Jesús. Tu nombre está sobre todo nombre, Señor. Tú reinas, Señor, desde los cielos, Padre. Tú estás en este lugar. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que te levantes. Dios tiene cuidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dejado pasar solo por esa situación. Así que si tú tienes una petición, este es el momento. Este es el momento en el que debes abrir tu boca a Dios. Porque Dios está orando un milagro. Porque aún en medio de tu situación, Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue orando por ti. Dios sigue a tu lado. Dios sigue acompañándote. Aún en medio de este desierto por el que estás pasando, papá tiene cuidado de ti. Porque papá es un papá amoroso. Porque Él está ahí junto a ti. Aunque a veces no lo sientas, aunque a veces no lo veas, aunque a veces no le creas, aún en medio de todo esto, Él sigue cuidando de ti. Él no se ha olvidado de ti. Así que levántate y pelea, porque esta guerra es tuya. Levántate
Y abre tu boca porque Dios está obrando un milagro en este momento. Bendito eres, Señor. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso, nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Mi Padre amoroso, nadie como tú, adóralo, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció, y nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso, nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Y hoy te adoramos, Dios, y hoy te exaltamos, porque y hoy declaramos nadie como tú. Nadie como tú, Jesús. Eres soberano. Eres bueno. Eres tardo para la ira. Eres grande en misericordia. Y hoy declaramos: no hay nadie como tú. En medio de la tempestad, Señor, tu presencia es nuestro escondite. Ahí corremos, Señor. Nuestro escondite más seguro es tu presencia. Hoy, iglesia, quiero invitarte a que corras a su presencia, a que sueltes toda carga y le digas: Jesús, mi escondite eres tú, Señor. Hoy descanso en ti, Padre. Señor, no importa lo que pase, Señor, sé que en ti tengo paz, tengo descanso. Y hoy oro para que recibas paz. Recibe paz en este tiempo de confusión, en este tiempo de temor. Espíritu Santo, yo te pido, trae paz a cada corazón en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Dale gracias por este tiempo. Aleluya. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Hola, bienvenido a esta nueva familia. Recuerda, esta es tu iglesia. Queremos conocerte más. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Esta es tu nueva familia, la cosecha del Señor. Somos la cosecha del Señor. Iglesia, buenos días para todos. La Biblia está llena de historias, de acontecimientos que muestran a un Dios que da nuevas oportunidades. Muestran a un Dios que no juzga y no rechaza, sino a un Dios que abraza y dice: te doy una nueva oportunidad. Y es que a lo largo de nuestras vidas cometemos errores. La Biblia dice que no hay nadie que no peque, que no hay nadie que pueda
nunca no pecar con su lengua. Siempre pasa algo, siempre pecamos, porque nuestra naturaleza humana pues tiene errores, tiene pecado. Pero yo puedo ver a un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Yo puedo ver a un Dios que le dice a uno, cometiste un error, levántate, te perdono y te doy una nueva oportunidad. Y no es, yo iba a llamar este mensaje, Dios nos da una segunda oportunidad, pero no, ese nombre no serviría porque Dios no solamente nos da una segunda, sino una tercera, una cuarta, una quinta. Dios es un Dios de amor que nos perdona todos los días. Por eso la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si estás hoy conectado, quiero decirte que Dios te da una nueva oportunidad para levantarte, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y cuando estaba preparando este mensaje le pregunté, Señor, ¿de quién quieres que hable? Porque el tema lo tenía en mi mente hace ya un tiempo. Y Él puso en mi corazón a Pedro. No sé si recuerdan, hace 15 días hablamos que Dios le cambió el nombre a Pedro. Que se llamaba Simón y Dios le dijo, tú te llamarás Pedro. Jesús le dijo eso. Y vemos a Pedro predicándole a multitudes. Vemos a Pedro realizando el ministerio al cual Dios lo llamó. La Biblia habla de cuando Pedro caminaba a su sombra, cuando un enfermo la sombra de Pedro pasaba sobre un enfermo, era sano. O sea, la unción es el poder del Espíritu Santo, estaba sobre él de una forma espectacular. O sea, él ni siquiera algunas veces tenía que hablar, solamente con estar cerca, la presencia de Dios sobre él hacía milagros extraordinarios. Pero antes de que todo eso ocurriera, uno ve a un Pedro que era un hombre que muchas veces que no se controlaba, como cuando le bajó la oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando le dio piedra y vinieron por Jesús, y uno ve a Pedro diciendo, ¿qué les pasa? Y saca una espada y le baja una oreja. Uno ve a un hombre impulsivo, uno ve a un hombre como que pregunta más de lo que debe. Pero también uno ve a un hombre que prometió cosas en algún momento, de pronto por su mismo impulso y su mismo amor hacia Jesús, que también falló, no las cumplió. Y eso me lleva al libro de Mateo, capítulo 26, verso 31. Dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y en el verso 33, miren lo que dice Pedro. Dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. O sea, Pedro levanta una afirmación, de pronto sin pensar en lo que estaba diciendo, sino de pronto por el impulso del momento, y le dijo a Jesús, mira Jesús, así todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús les dijo, miren, ustedes me van a abandonar porque viene un momento difícil, viene un momento donde me van a llevar, me van a crucificar y ustedes me van a abandonar. Y Pedro levanta una promesa, una afirmación, de pronto bajo las emociones del momento o como para querer sobresalir por encima de los demás. Y le dice a Jesús, mire Jesús, puede que todos te abandonen. De pronto estos discípulos que están acá son unos voltearepas, pero yo, Jesús, yo no te dejo por nada. O sea, Pedro le estaba diciendo a Jesús, fresco, que yo no te voy a dejar. Y ahí viene algo que se llama promesas fallidas. Y es cuando uno le dice a Dios cosas, de pronto en un momento de emoción, en un servicio, que está la presencia de Dios y uno dice, Señor, no, y se emociona y dice una mano de cosas que después no cumple. Y todos hemos hecho promesas a Dios basados en las emociones o en la tristeza. Dios, yo no voy a volver nunca a buscarte. Yo no voy a volver a hacer tal cosa, Señor. O en la emoción, Señor, te serviré. Así me crucifiquen, yo te seguiré. Pedro le dijo eso, así todos te abandonen, yo no te dejaré. Y es que las promesas que muchas veces le hacemos a Dios, las hacemos sin pensar, sin analizar, sino a emocionados. Recuerdo yo una vez cuando estábamos en la sede de la 129, que un día en un servicio les dije, hablé de la oración y le dije, ¿quién se compromete a orar conmigo todos los días de la semana?
Yo me acuerdo que pasaron, no sé, como unas 20 personas adelante y oramos. Hubo unos valientes que se quedaron atrás como diciendo, no, yo mejor no me comprometo. Pero hubo otros que en su amor o en su afán por querer hacer algo para Dios como yo, dijimos cosas que a la larga no cumplimos. Y recuerdo que yo dije, miren, vamos a hacer un compromiso. Desde hoy hasta el día de nuestra muerte vamos a orar a las 6 de la mañana. Qué compromiso tan sin pensar fue lo que hice ese día. Y recuerdo que empecé a orar y miren, la promesa me duró por ahí 3 semanas. La cuarta semana ya un día que no me levanté. El día anterior me trasnoché, me dio mamera levantarme. Y le incumplí a Dios. Y así somos, así somos. Muchas veces le decimos cosas a Dios y no las cumplimos. Señor, voy a hacer esto. Mejor dicho, pase lo que pase. Y pasa un momento, pasa algo y fallamos. Yo también le prometí a Dios alguna vez en un servicio en una iglesia que estaban hablando del dominio propio. Yo ese día dije, Señor, te prometo que yo no vuelvo a insultar a nadie cuando esté manejando. Me duró esa promesa por ahí 2 meses porque recuerdo que me cerraron y eso yo bajé la ventana e insulté al otro. Y después dije, yo le había prometido a Dios que no iba a insultar y lo hice. Y lo hice. Entonces prometemos cosas emocionados y no las cumplimos. Pero ¿saben una cosa? Dios nos da nuevas oportunidades. Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que la embarramos, pero Dios quiere trabajar en nosotros. Nosotros estamos en un proceso de formación que dura toda la vida. En la iglesia hay un curso que se llama Sanidad Interior y algunas veces pensábamos, no, la gente que haga ese curso sale ya con nivel angelical, o sea, ellos no van a volver a pecar, ellos salen convertidos en ángeles. Puro cuento. El proceso dura toda la vida. Di conmigo allá, mi proceso dura toda la vida. Porque uno cree que porque recibe a Jesús y lee la Biblia o va a una iglesia o está liderando un grupo o está dando algunas clases de teología o está enseñando la palabra, uno cree que uno puede llegar a pensar, no, yo ya no peco, y no, uno todo el tiempo está tentado, la embarra. Y Pedro se aceleró, hizo una afirmación que ese mismo día incumpliría. O sea, fue tan increíble que el mismo día que Pedro le dijo a Jesús, no te dejaré así todos te abandonen, el mismo día, unas horas más adelante, ya Pedro estaba negando a Jesús. Entonces, lo que prometemos, antes de hacerlo, tenemos que pensar bien qué es lo que le estamos prometiendo a Dios. Porque la Biblia dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le complacen, Dios no se agrada en esas personas y las llama insensatos. O sea, yo soy un insensato cuando hago una promesa a Dios que no le voy a cumplir. Y la Biblia dice, es mejor que no prometan a que prometan y no cumplan. La Biblia lo dice. Dios mismo dice, es mejor que tú no prometas a que te pongas a prometer y luego no cumplas lo que tú le has prometido a Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué promesas le has hecho a Dios que al día de hoy dices, no se la cumplí? Y quiero que pienses por un momento, porque Dios te va a dar una nueva oportunidad y a todos nos la da. Yo estoy acá parado predicando porque Dios me ha dado muchas nuevas oportunidades. Porque si fuera por el pecado que uno comete, yo no estaría acá predicándole. Y creo ningún pastor del mundo estaría predicando porque todos fallamos. Y ese mismo día, horas más tarde, después de que Pedro le dice a Jesús, no, yo no te voy a dejar, todos te podrán abandonar, pero yo no. Vemos en el versículo 34, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. O sea, Pedro se atreve a decirle a Jesús, no, Señor, lo que tú me estás diciendo no. Se atreve a contradecirlo, porque Jesús le dice, hoy me vas a negar. Mire, el gallo va a cantar 3 veces y cuando el gallo haya cantado, antes de que él cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dice, no, Señor, vas a ver que no te voy a negar. Y los demás dicen ese mismo verso 35, y los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, todos se dejaron llevar por lo que dijo Pedro. Yo me los imagino a Juan, a Jacobo, a todos. No, Jesús, nada, nosotros no te vamos a negar, no te preocupes. Y Jesús decía, ay, queridos, si supieran lo que van a hacer dentro de unas horas.
Entonces muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos. Y la pregunta es, ¿por qué yo no cumplo a Dios lo que yo le prometo? Es lo que yo le preguntaba, Señor, ¿por qué yo no te cumplo algunas veces lo que te prometo? ¿Por qué me cuesta tanto cumplir? Y ahora hay áreas que nos cuestan más. Algunos les hablan de lo económico y eso es como si les dieran una cachetada. Y no, ¿yo qué voy a hacer eso? Porque todos tenemos luchas en diferentes áreas. Yo he tenido luchas y aunque soy un hombre de oración en este momento, yo he tenido luchas difíciles con ese tema porque oraba una semana y paraba 2. Si me iba bien oraba, si me iba mal no oraba. Iba a culto sin orar porque me tocaba por cumplir, pero lo estaba haciendo mal. Y algunas veces le hacemos promesas a Dios. Señor, yo te voy a servir en la iglesia. Espérame todos los fines de semana. Pasa un mes y ya, ay, no, es que me duele un pie. Ay, es que tengo un viaje. Ay, y no cumplimos. ¿Y por qué? Porque muchas veces no cumplimos. La palabra y la respuesta es porque somos egoístas. Le fallamos a Dios cuando vamos a ser afectados por algo. Cuando la decisión que tomamos de pronto nos va a afectar, entonces decimos, no, mejor no. Cuando tú le haces una promesa a Dios y vas, entre comillas, a tener que perder algo, en algún momento tú mejor te retractas y dices, no, mejor me arrepiento, no, ¿para qué dije eso? Entonces, cuando tenemos que perder, entre comillas, porque cuando uno hace algo para Dios, en lo humano uno puede pensar que está perdiendo, pero en lo espiritual no está perdiendo. Por eso la Biblia dice que todo lo que uno hace para Dios, todo Dios lo valora y lo recompensa, porque ningún esfuerzo que uno haga por Dios es en vano, dice la Biblia. O sea, cuando uno hace algo por Dios, no es en vano. Lo que sea que uno haga, no es en vano. Pero algunas veces las promesas que hacemos, cuando nos vemos afectados de alguna u otra forma, eso nos hace retractarnos de lo que dijimos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Pedro le juró, le dijo a Dios, a Jesús, que no lo dejaría, Pedro lo hizo en su emoción, como no, estaba en ese momento emocionado. Pero 3, 4 horas después está negando a Jesús. ¿Por qué lo negó? Porque iba a perder de pronto su vida, lo iban a linchar. Entonces vemos a un hombre que se retracta de la promesa que le hizo a Jesús, porque llegó el momento en que podría perder algo. Y tienes que pensar tú en que tú has dejado de cumplirle a Dios porque tú piensas, no, voy a perder, mejor no. Porque eso nos pasa. Porque Pedro le falló a Jesús. Lo primero, Pedro le falló a Jesús porque cuando Pedro negó a Jesús estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Pedro no estaba con los discípulos de Jesús. Pedro no estaba con los hermanitos de la sinagoga. Ay, no vamos a... No, Pedro estaba ahí cerca a la casa del sumo sacerdote, espiando a ver qué le iban a hacer a Jesús cuando lo estaban juzgando, rodeado de un montón de gente que quería matar a Jesús. Entonces, cuando uno está con las personas equivocadas, uno va a tender a incumplir lo que le prometió a Dios. Una vez yo dije, Señor, yo no voy a tomar trago. Y me acuerdo una vez que me fui con los de la universidad, como 10, y yo era el único cristiano. Nos metimos a un bar, porque yo era un cristiano mediocre. Y todos pidieron aguardiente y cerveza. Y cuando llegó mi turno, yo pensé, no, pues una manzana postobón, un jugo hit. Y pedí un jugo. Y empezaron, no, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo va a venir acá a esta fiesta a tomarse un jugo de ser tan ridículo? Y yo, bueno, me lo dijo uno y yo, ay, no, déjeme que yo, me lo dijo 2, 3, 4. Cuando me lo dijeron como 5 me convencieron y terminé yo echando Águila Light. Y bueno, las cervezas que usted se sepa el nombre, para no hacerle propaganda acá. Pero eso me pasó por bruto, por meterme en un lugar que no era, con las personas equivocadas. Porque si yo hubiera entrado a ese bar con unos cristianos, ni hubiéramos entrado. O todos hubiéramos pedido agua con gas, jugo hit, agua panela, té de limón. Pero no, eran 11, 10 mundanos y yo, el bruto que se metió allá con ellos. ¿Qué terminé haciendo? Tomando cerveza a medianoche, bailando Diomedes Díaz, imagínense. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y la decisión que un día le dije a Jesús, que yo no participaría del mundo, puro cuento, terminó ahí en ese bar esa noche. Ahora, no hice nada loco, ni me volví loco, ni me emborraché, pero acepté eso, tomé eso,
compartir sus chistes verdes y todas las cosas que pasan cuando uno está con la gente que no le conviene. Y Pedro está sentado ahí con ellos, con los que están hablando, hay que matar a ese Jesús de Nazaret. Y una vieja ve a Pedro, dice la Biblia, una sirvienta, lo vio y le dijo, uy, usted es de ellos. Y podemos ver más adelante cómo Pedro incumple lo que le había prometido a Dios, lo que le había prometido a Jesús. Pedro incumple lo que le había prometido a Jesús ese mismo día. Y Pedro niega a Jesús. Y ellos le dicen, usted es, y Pedro dice, no, yo no soy. Y la primera vez que Pedro niega a Jesucristo, rotundamente dice, yo no soy, yo no lo conozco a él. Y en ese momento Pedro no había caído en cuenta de que había incumplido una promesa. Y pasa después otra persona y lo ve y le dice, usted es de ellos porque es que usted habla como ellos. Y Pedro le dice que yo no lo conozco. Y la segunda vez que Pedro niega a Jesús, dice la Biblia que Pedro juró que no lo conocía. O sea, no le bastó con decir que no lo conocía, sino que lo juró. Dijo, yo no lo conozco, se los juro, se los juro. Y la tercera vez que Pedro niega a Jesús, también juró. O sea, el hombre que 3, 4 horas antes le prometió a Jesús que no lo dejaría por nada, 4 horas después está jurándole a una manada de locos que no lo conoce. Y cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, el gallo canta. Y cuando el gallo canta, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. Porque él termina de negar y dice, yo no lo conozco a ese hombre, se los juro, yo no sé quién es él. Y cuando Pedro hace eso la tercera vez, el gallo canta, inmediatamente las palabras de Jesús llegan a la mente de Pedro y Pedro dice, tenía razón. Y dice la Biblia que Pedro se va y llora amargamente, entristecido, con el corazón destruido, porque le incumplió a Jesús lo que le había prometido. También Pedro le falló a Jesús porque desobedeció la orden. Y es que algunas veces Dios nos habla. Y lo he estado hablando y algunas personas se molestan o lo critican y uno les dice, mire, ore, busque a Dios, vaya a culto, hágale caso a Dios, no es que estoy en la olla, diezme, haga un pacto con Dios, hágale caso a Dios, créale a Dios. Ay, eso es puro cuento, ay, eso es mentira, eso son, bueno, pues si usted no quiere creer. Y Jesús le dijo a Pedro que no lo siguiera, ahí está en Juan 13, versículo 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús le dijo a Pedro, no me siga. Y Pedro se fue y desobedeció el mandato de Jesús. Dios algunas veces nos dice, no se junte con estas personas porque se lo van a tirar y uno no hace caso. No tenga esa relación con esta persona porque lo va a llevar a la destrucción y uno no hace caso. Uno les dice a los novios, tienen 15 años, 16 años, no, es que yo la amo, ¿qué la va a amar? Puro cuento. Usted lo que tiene son las hormonas alborotadas. No, yo la amo, yo me voy a casar y a los 2 años o a los 3 años o al año, ay no, te peleamos, la embarré, me rompió el corazón, caí en fornicación, estoy muy triste, me quiero suicidar. Uno escucha gente así, uno dice, yo le dije que no se cuadrara con esa niña, o a la niña yo le dije que no se cuadrara con ese chino, pero no hacen caso, y así somos. Dios nos dice cosas y no hacemos caso. Jesús le dice a Pedro, no me siga, y Pedro ¿qué hace? Se va detrás de Jesús, a chismosear a ver cuando estaban juzgando a Jesús. ¿Y qué pasa? La desobediencia de Pedro hizo que lo negara, que incumpliera la promesa que le había hecho. Porque él se fue. Eso pasó en el patio del sumo sacerdote. Ahí estaba el grupito, ahí estaban calentándose ahí todos junticos en una hoguera, me imagino. Y él estaba ahí se metió, yo me lo imagino ahí entre todos. Pero estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y había desobedecido a Dios. Cuando Dios te dé una instrucción, trata de hacer caso. Yo le he desobedecido a Dios y después he dicho, Dios me dijo,
¿por qué no hice caso? Dios me dijo que no hiciera negocios con esta persona y lo hice y mire lo que pasó. Y uno algunas veces ignora o pasa por alto lo que Dios le dice a uno por medio de una prédica, por medio de un versículo, por medio de un pastor que está por ahí en YouTube, por medio de una canción, por medio de alguna persona de la iglesia, y uno lo ignora, uno dice no, y uno desobedece a Dios y luego está llorando por las consecuencias. Y a Pedro se le olvidó su camino con Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, y es que a uno le pasa, muchas veces uno no le cumple a Dios porque a uno se le olvida lo que Él ha hecho por uno. Por eso cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios les dijo, tengan cuidado de que cuando tengan paz, cuando hayan conquistado la tierra, cuando tengan alimento y prosperidad, tengan cuidado de no olvidarse de su Dios. Y hoy Dios te dice eso, ojo, porque cuando uno no tiene plata, cuando uno está enfermo, uno ahí sí corre detrás de Dios. Va a todos los cultos, no se pierde un ayuno, no se pierde un culto. Se ve la prédica 3 veces a ver si... Pero cuando le empieza a ir bien, muchas veces tendemos a relajarnos. A mí me pasa. Como, ay, ya Dios me respondió esto, ya para qué oro tanto. Y eso le pasa a uno. Por eso Él les advierte tan claramente al pueblo de Israel en su momento, ojo con olvidarse de su Dios, que los sacó de Egipto y los trajo a esta tierra y los bendijo. Es más difícil estar cerca de Dios cuando todo está bien. Porque cuando estamos en un desierto, la misma necesidad de necesitar un favor de Dios, un milagro, nos hace acercarnos a Él. Pero cuando uno está bien, a uno se le olvida muchas veces y se relaja. Incumple lo que prometió. Incumple lo que un día le dijo a Dios. A Pedro se le olvidó. A Pedro se le olvidó la pesca milagrosa. Si recuerdan esa noche que Pedro estaba ahí pescando, que no había pescado nada y ya estaban cansados lavando las redes. Lavar las redes es que ya se habían rendido, esa noche no iban a trabajar más. Estaba ya Pedro diciendo ya, y llega Jesús y les dicen, boguen mar adentro y lancen la red. Y Pedro le dice, pero llevamos toda la noche pescando, Jesús. Y Jesús le dice, hazlo. Y Pedro dice, está bien, lo haré. En tu palabra creeré. Y fue la lanza y obtiene una pesca tan tremenda que la Biblia dice que las barcas se iban casi a hundir, porque cuando Dios hace un milagro lo hace bien hecho. Cuando Dios multiplicó los panes y los peces, sobraron 12 canastas, o sea, nadie quedó con hambre. Cuando Pedro experimentó esa pesca milagrosa, él no se fue con una barca medio llena, él se fue con una barca tan llena que se iba a hundir, pero a Pedro se le olvidó eso. Cuando le preguntaron, ¿tú eres amigo de Jesús de Nazaret? A Pedro se le olvidó, y así nos pasa. Cuando estamos en un momento de tensión, cuando estamos en un momento donde de pronto nuestra fe va a ser probada, se nos olvida qué hizo Dios por nosotros. A Pedro se le olvidó que Jesús un día se lo llevó a él. Se llevó a Juan y a Jacobo y les dijo, acompáñenme al monte, y se fue con ellos 3. Subieron al monte y Jesús se transfiguró. La gloria de Jesús, su gloria, porque es Dios. Ellos la vieron, dice la Biblia que su rostro empezó a resplandecer y bajaron Elías y Moisés y Pedro los vio y hasta le dijo a Jesús, venga, hacemos unas carpas para ellos. Pero a Pedro se le olvidó y el día que Jesús se transfiguró, el Padre habló y Pedro lo escuchó. Pedro lo escuchó. O sea, Pedro sabía quién era Jesús. Pedro lo vio en la transfiguración, Pedro vio a Jesús en su gloria. Pero cuando le preguntaron quién es Él, se le olvidó. Se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros. A Pedro se le olvidó que Jesús un día caminó sobre el mar. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y Jesús dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Y Pedro le dijo, si tú eres Jesús, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, sal de la barca y ven. Y Pedro se bajó y caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar porque Jesús le dio una orden y Pedro dijo, voy a creer. Y se bajó, se salió de la zona de confort y caminó sobre las aguas. Dios mío, ¿cómo se le puede a uno olvidar eso? Pero se nos olvida, se nos olvida. Y cuando le preguntan a Pedro, yo creo la segunda, la tercera vez, les juro que yo no lo conozco. Se le olvidó que él había caminado sobre el mar
que Jesús había caminado sobre el mar. Se le olvidó que cuando estaban en una tormenta que se hundía la barca, despertaron a Jesús y Jesús dijo, ay, estos tipos no tienen fe. Se le olvidó que Jesús le habló al mar y se calmó, le habló a las olas, se calmaron, el viento se calmó, porque Dios tiene poder sobre toda la creación. Pero cuando le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús, la respuesta de Pedro fue, no tengo ni idea de quién es ese man, no tengo ni idea. Y así somos muchas veces. Recuerdo una vez que yo tenía una entrevista de trabajo en una empresa muy grande de telecomunicaciones y me consiguieron la entrevista con el gerente. Y la persona que me consiguió la entrevista con el gerente me dijo lo siguiente. Me dijo, usted es ingeniero electrónico, vaya, hable de lo que usted sabe, pero cuando le pregunten que si usted es cristiano, usted diga que no, me dijo. Entonces eso me quedó sonando en la cabeza. Y empecé a estudiar y en mi mente empezó una lucha, digo que sí, que no. En ese momento no era un cristiano ni ferviente ni nada, yo creo que hasta ahora estaba empezando como a seguir a Cristo. Pero yo dije, si me preguntan si soy cristiano, voy a decir que no, porque yo necesito el trabajo. Yo descarado. Y estudié eso, nunca me llamaron. Bien hecho que no me llamaron por degenerado. Porque yo dije, si me preguntan que yo soy cristiano, yo voy a decir que no. Porque la persona que me consiguió la entrevista me dijo, ellos no contratan cristianos, a ellos les caen mal los cristianos. Y yo sé que sus papás son cristianos, son pastores, me dijo la persona. Pero usted ni se le ocurra decir que usted es cristiano, usted diga que usted es lo que sea, pero no cristiano. Y yo, sí, como un borrego ahí. Y nunca me llamaron, bien hecho. Yo creo que Dios dijo, ¿cómo este tipo se atreve? Va a ir a negarme. Así somos. Y a Pedro se le olvidó. ¿A ti se te ha olvidado? Cuando te pregunten tú a quién sigues, a ti no te quepa la menor duda de decir, yo sigo a Jesús, yo soy un hijo de Dios. Y si no le gustó, de malas. El libro de Hechos dice, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Antes de agradar a los hombres, siempre nuestro objetivo en la vida debe ser agradar a Dios. Y si un día hoy tuviera entrevista, ya le diría al Señor, soy cristiano, soy pastor, lo invito a la iglesia, porque si no usted se va a ir al infierno. Así es que tenemos que ser. Pero a Pedro se le olvidó. Yo creo que lo único que Pedro se acordó cuando le preguntaron que si conocía a Jesús, Pedro se acordó que Jesús le había sanado a la suegra. Y cuando Pedro se acordó que Jesús había sanado a su suegra, le dio piedra y dijo, sí, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco a él. Porque él se acordó y dijo, me sanó mi suegra, ¿cómo me hizo eso? Yo creo que eso fue lo único que Pedro se acordó en ese momento, cuando le preguntaron si conocía a Jesús. Pero Pedro, es un chiste, ¿no? Pero Pedro no se acordó de todo lo que Jesús había hecho por él. Incumplió su promesa. No te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Cuando un día te estés tentado a negar a Dios, acuérdate que Él murió por ti en una cruz para que tú fueras salvo por toda la eternidad. Cuando un día te pregunten, ¿usted es cristiano? No, ni se te ocurra decir que no, sino que con orgullo, con un orgullo santo, decir, claro que soy cristiano, soy hijo de Dios y esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque la Biblia dice que los que nieguen a Dios, a Jesucristo acá en la tierra, Jesús los negará delante del Padre. El Padre le va a preguntar a Jesús, ¿quién es ese? Jesús va a decir, no tengo ni idea quién es. ¿Por qué? Porque esa persona lo negó. Ojo con eso. Ojo con eso. Que no se nos olvide todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Y en Juan 21, 15, 17 dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, y acá estoy hablando ya cuando Jesús resucitó, ya lo habían crucificado, Jesús ya se había encontrado con Pedro. Y ahora llega este momento en que Jesús va a restaurar la vida de Pedro. Y ellos están pescando y llega Jesús. Y dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Jesús tenía que hacer una restauración en la vida de Pedro y de una forma pública. Por eso Jesús le preguntó 3 veces lo mismo, porque Jesús quería restaurar el momento, las 3 veces en que Pedro lo había negado, porque Jesús es un Dios de oportunidades. Jesús no lo juzgó. Jesús hubiera podido decirle, ay, usted fue el que me negó, ¿no? Usted no va a desayunar hoy y usted no va a pescar nada, eche la red, no le va a salir nada. No, Jesús no dijo eso. Jesús le preguntó, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí. Y ahí Jesús con 3 veces como que le habla a Pedro y lo lleva a ese momento del pasado en que lo negó. 3 veces lo negó, 3 veces Jesús lo restauró. Jesús nos restaura, Dios nos restaura y muchas veces nos lleva al momento donde le fallamos. Nos confronta y nos restaura y nos otorga una misión. Miren, lean acá que cuando uno lee acá, uno se puede dar cuenta de que Jesús le estaba diciendo, hey, lo que hiciste ya pasó, tranquilo, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí. Entonces, si tú me amas, pastorea a las personas. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro, eso ya pasó, te doy una nueva oportunidad, ya lo que pasó atrás, ahí quedó, ya resucité, acá estoy, le dijo Jesús, ahora te dejo un reto, te dejo una tarea, pastorea mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Y Jesús le da una nueva oportunidad a Pedro. Y hoy estoy acá para decirte, Dios te da una nueva oportunidad. Puede que en el pasado la hayas embarrado, pero hasta el fondo. Puede que en esta pandemia hayas criticado a Dios. De pronto te pasó algo, perdiste algo muy valioso y has renegado. Pero Dios me puso acá para decirte que Él te da una nueva oportunidad. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Saulo, lo hizo con muchas personas de la Biblia. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mis papás, lo ha hecho contigo. Y Él te quiere restaurar y darte una nueva oportunidad. Por eso Él llama a Pedro ese día y lo confronta y le dice, ¿tú me amas? Y Pedro, claro que te amo. Y luego le pregunta otra vez y Pedro, que sí te amo. Y luego otra vez y a Pedro ya le dio como, pero ¿para qué me preguntas tanto? Porque Jesús tenía que hacer algo y era restaurar eso que había pasado antes. Darle perdón, decirle que lo amaba y decirle, mira, aunque la embarraste, yo confío en ti. Porque le hubiera podido decir, ok, listo, me amas, te perdono y se hubiera ido. No, pero le deja una tarea. ¿Qué tarea le deja? Alimenta a mis corderos, pastorea a la gente, habla de mí. O sea, en el pasado me negaste, pero ahora háblale de mí a todas las personas. Si yo un día pensé en negar a Dios, en decir que no era cristiano, Él me dio una nueva oportunidad y me dijo, háblale a la gente de mí. Y Él te dice eso hoy a ti. Si tú un día robaste a Dios y dices, no, la embarré horrible, Dios te dice, hoy te doy una nueva oportunidad. Si tú un día te avergonzaste de Jesús y dijiste, yo no conozco a Jesús, ¿eso quién es? Hoy Dios te dice, te doy una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Yo no veo a Jesús en ese momento juzgando a Pedro. Yo no veo a Jesús en ese momento diciéndole, vas a ver, me juzgaste, vas a ver lo que te va a pasar. No, veo a un Jesús que con amor va y le dice a Pedro, ya pasó y ahora te entrego esta tarea porque te doy una nueva oportunidad. Y eso es lo que Él hace. Eso es lo que Dios hace. 3 veces públicamente le dice a Pedro, te perdono, tu tarea es la más grande tarea, porque no le entregó administración de dinero, no le entregó administración de recursos. Él entregó lo que Dios más ama, que es la gente. Le dijo, ¿me amas? Pastorea a las personas. ¿Me amas? Háblales de mí, ministralos. Le estaba diciendo, ya pasó, tranquilo, porque Dios da una nueva oportunidad.
El pasado queda atrás. La Biblia dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Si tu pasado fue oscuro, si tu pasado fue un pasado donde te reías de Jesús, de los cristianos, donde negaste a Jesús, donde te burlaste, criticaste a otros, hoy Dios te dice, yo te doy una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, nunca es tarde, nunca es tarde. Jesús se encontró a Pedro después de resucitar y le dijo, eso que hiciste ya pasó, tranquilo, ahora te doy una nueva tarea, una nueva tarea. Y hace 8 días hablábamos de algunas cosas que nos sirven para vencer la depresión. Y yo le leía a mi esposa estos días lo que escribió el profeta Jeremías cuando veía a la ciudad de Jerusalén destruida. Y el profeta Jeremías escribe, estoy triste al ver el lugar donde yo habitaba vuelto una nada, destruido. Pero en Lamentaciones 3:21 dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Y hoy estoy acá para decirte, no importa tu pasado, no importa las circunstancias que hoy estés viendo, no importa cómo esté en este momento tu hogar, tu economía, tu trabajo, tu ministerio, Dios está acá hoy y te dice, yo te doy una nueva oportunidad. Vamos a tomar esa nueva oportunidad, iglesia. Vamos a tomarla. Así lo hayamos negado, así lo hayamos engañado, así nos hayamos burlado, así hayamos tocado fondo en el mundo, haciendo todas las cosas que a Él les desagrada. Dios nos da nuevas oportunidades. Dios nos da nuevas oportunidades. Yo, después de esa promesa que le hice a Dios de que iba a orar y no lo hice, me duré un tiempo sin orar porque tenía pena con Él. Pero Él me dijo un día, vuelve a intentarlo. Y volví a intentarlo, y a que no adivinan, volví a embarrarla. Le dije, voy a volver a orar, te lo prometo que esta vez sí. A los 2 meses o 3 meses, ni me acuerdo, volví a fallar. Dejé de orar. Pero Dios me dijo, vuelve a intentarlo. Y yo lo he estado haciendo. Y ahorita estamos orando todos los miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Y ha sido un momento hermoso, ha sido un momento de bendición. Y yo he podido ver que Dios me ha dado una nueva oportunidad y te la quiere dar a ti. Si tu pasado fue oscuro o terrible, no importa. No importa, Él te quiere dar una nueva oportunidad. Él te ayuda a mantenerte. Y si caes, Él te levanta. Y hoy te pregunto, ¿en qué le has fallado a Dios? Y hoy te pregunto, ¿qué promesa le hiciste que no le cumpliste? Quiero que pienses por un momento. Y lo último que quiero decirles está en Juan 21, capítulo 21, versículo 20. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Después de que Jesús le habla a Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro se dio cuenta que Juan estaba ahí parando oreja. Dice, estaba el discípulo detrás de ellos a quien Jesús amaba. El apóstol Juan estaba ahí. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Jesús le dijo a Pedro ese día, venga, deje de ser metido, que lo que yo haga con Juan es problema mío, no es problema suyo. Quiero decirte una cosa, no te compares con los demás, porque es un error que cometemos. No te compares con los demás, es que este tiene plata y yo no, es que este tiene, mire ese hogar que tiene y mire el mío. Mire esa iglesia y mire la mía. Yo antes cometía ese error de mirar las mega iglesias y miraba la cosecha y me ponía triste. Y Dios un día me dijo, no te compares con nadie. Deja de ser metido, lo que yo haga con ellos es problema mío. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, no seas sapo. Lo que yo haga con Juan, ¿a usted qué le importa? Eso le dijo. ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti como ella, ¿a usted qué le importa En cuanto a usted, sígame.
Jesús le dijo, mire, lo que hizo un día atrás cuando me negó, hoy le digo, en cuanto a usted, sígame, sígame, sígame. Y es que nos comparamos con otros y nos entristecemos, o nos comparamos con otros para creernos más, como, mire, yo sí tengo y usted no. Pero Jesús le dijo a Pedro ese día, no lo hagas, tú ocúpate de lo tuyo y no de lo de los demás. Deja de andar comparándote o envidiando a los demás o creyéndote más que los demás. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro ese día. A usted no le interesa lo que yo haga con Juan, pero tú sígueme, le dijo Jesús a Pedro. Y hoy es un día para tomar decisiones y para decirle a él, Señor, dame una nueva oportunidad. Quiero que hoy cierres tus ojos. Señor, hoy te pedimos, Padre, en esta preciosa mañana, Señor, que nos perdones, Dios. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos sido personas de doble ánimo, porque te hemos prometido cosas, Dios, y no las hemos cumplido. Perdónanos porque un día te prometimos, amado Dios, que haríamos algo por ti y no lo hicimos, Señor. Perdónanos porque nuestra boca se ha equivocado al hablar de pronto por las emociones, por lo que estamos viviendo en un momento, Señor, pero no hemos pensado más allá. Perdónanos porque cuando muchas veces te hemos prometido cosas, lo hemos hecho, Señor, sabiendo incluso que te vamos a fallar, pero nos hemos atrevido a hablar. Señor, hoy te pedimos perdón y quiero pedirte que le confieses a Él lo que tú le prometiste y lo incumpliste, y le pidas perdón en este momento. Le pidas perdón en este momento. Señor, perdónanos. Perdónanos por haberte prometido cosas y no haberlas cumplido. Por haberte prometido, Señor, que íbamos a hacer una u otra cosa y haberla incumplido. Perdónanos por apresurarnos con nuestra boca a proferir palabras y a decir cosas que sabíamos que no te íbamos a cumplir. Y hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Señor, pero vemos a Pedro y te vemos a ti cómo restauras la vida de Pedro, Señor. Tú le diste una nueva oportunidad. Levanta tus manos y dile, Señor, dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad, Padre. Levanta allí tus manos y dile, Señor, en el pasado te negué. En el pasado me avergoncé de ti. En el pasado hasta me reí de ti, de tus hijos. En el pasado te engañé. Pero hoy te pido perdón y te pido una nueva oportunidad. Y yo siento en mi corazón decirles, muchos de ustedes van a tener un nuevo comienzo, porque lo que Pedro vivió ese día era un punto de inflexión para un nuevo comienzo. Señor, hoy yo te pido que esta palabra que hoy se ha hablado sea un punto de inflexión en cada vida, Señor, y hoy comencemos una nueva temporada. Señor, danos nuevas oportunidades porque te fallamos, pero vemos a un Dios amoroso que no nos juzga. Tú no juzgaste a Pedro, tú no insultaste a Pedro, tú no ofendiste a Pedro por lo que hizo. Tú solamente lo confrontaste en amor y le diste una misión. Lo restauraste, Jesús. Y eso te pedimos hoy, Señor, y hoy te pedimos restáuranos. Restáuranos, Dios, danos una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad, Señor, en el ministerio. Dame una nueva oportunidad con mi hogar. Díselo ahí donde estás. Dame una nueva oportunidad en mi área sentimental. Señor, fallé con mi pareja. Cometí errores, pero hoy te pido una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad en lo laboral. De pronto en el pasado cometí errores. Fui deshonesto, fui desleal, fui incumplido. Fui mentiroso, pero hoy te pido una nueva oportunidad. Pedro te negó y tú lo perdonaste y tú lo restauraste. Así que hoy dile, Señor, dame una nueva oportunidad, una nueva oportunidad.
Señor, la aprovecharé y sé que si fallo tú me levantarás otra vez, porque entiendo que esto es un proceso, Señor, pero quiero poner de mi parte, quiero recibir, Señor, esa misión que tú tienes para mí y llevarla a cabo en el nombre de Jesús. Y hoy oro, Señor, nuevas oportunidades para cada uno de ustedes en las diferentes áreas en las que fallamos, en las que le fallaste a Dios, en la que le prometiste algo y no cumpliste. Dios te dice: hoy te doy una nueva oportunidad. Gracias, Dios, gracias. Y hoy la iglesia te dice: gracias, Señor. Hoy la iglesia te dice: gracias, porque tú nos das nuevas oportunidades. Y aunque nuestro pasado haya sido oscuro, tú nos perdonas y tú nos restauras. Dile conmigo hoy: Señor, restáurame, Padre. No he sido el mejor pastor, no lo he sido, Señor, pero hoy te pido: ayúdame, restáurame. No he sido el mejor papá, pero hoy te pido, Señor, dame una nueva oportunidad. No he sido la mejor esposa, no he sido el mejor esposo, no he sido el mejor hijo. He deshonrado a mis padres, pero hoy te pido una nueva oportunidad. Díselo, iglesia. No te quedes callado mirándome orar, porque eres tú con Dios. Es lo que tú un día le dijiste y no le cumpliste, y Él te quiere dar una nueva oportunidad. Señor, perdóname por compararme con otros. Perdóname porque muchas veces me he comparado con otros y he sentido envidia, Señor. Y he dicho: porque a él sí, a mí no, y eso a mí no me importa. Señor, tú se lo dijiste a Pedro: ¿a usted qué le importa lo que yo haga con Juan? Y hoy te pido perdón por compararme con los demás. Y hoy, Señor, me enfoco en la tarea que tú tienes conmigo, me enfoco en el llamado que tú tienes conmigo, sea con 1, sea con 5, sea con 10, sea con 1000 o con millones, no importa. Señor, yo haré la labor que tú me mandaste a hacer. Levanta tus manos y dile: Señor, lo que me mandaste a hacer, lo haré, sin andar mirando a los demás, sin andar juzgando o envidiando o criticando. Señor, no lo haré. Haré lo que me mandaste a hacer tú a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y si tú nos ves hoy por primera vez, quiero decirte que Jesús te da una nueva oportunidad. De pronto en el pasado te reíste de Él o dijiste: yo no necesito a Jesús, ¿eso para qué? Pero Él te está dando una nueva oportunidad hoy. No la dejes pasar, porque no sabemos cuándo es nuestro último día en este mundo. Quiero que conmigo repitas esta oración y le digas: Jesús, te recibo en mi corazón. Gracias por darme una nueva oportunidad. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas el Rey de mi corazón. Y quiero amarte con todas mis fuerzas. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Danos una nueva oportunidad para que el cielo se abra. Con las finanzas hemos sido tercos, hemos criticado, hemos juzgado, hemos dudado, te hemos dejado al final. Pero hoy, Señor, yo bendigo los diezmos y las ofrendas y te pido que a los que hoy nos ven, Señor, les des una nueva oportunidad para que te reten, Señor, en eso, porque tu palabra dice: pruébame en eso, y si no, os abriré las ventanas de los cielos. Señor, danos una nueva oportunidad en lo económico. Perdónanos por criticar los diezmos, por criticar a los pastores, por andar diciendo X o Y cosa de lo que hacen o no hacen con los diezmos. Yo, Señor, me ocuparé de lo que me toca a mí, que es obedecerte, y allá ellos. Yo no te tengo por qué preguntar, Señor. Allá ellos, tú verás qué haces con cada uno. Pero yo, díselo conmigo, yo te obedeceré. Y hoy te pido, Señor, dale una nueva oportunidad al que no cree en este principio tan maravilloso. Dale una nueva oportunidad al que solo critica y no se ha dado cuenta la bendición que está desperdiciando y dejando pasar de su vida. Y hoy bendigo los diezmos y las ofrendas, te bendigo y declaro que Dios te bendecirá cuando le obedezcas y le cumplas lo que le has prometido a Él.
Porque el pacto no es con hombres, no es con una iglesia, es con Dios, el dueño de todo. Y Él te quiere bendecir, pero le tienes que obedecer, como un niño, no razonando todo, sino creyendo. Que Dios los bendiga, los amamos, iglesia, los amamos. Dile a alguien, Dios tiene una nueva oportunidad para ti, porque te ama. Que Dios los bendiga. Hasta luego.